que un placer que se hayan unido. Me voy a sacar los lentes porque soy un poco miope y no los veo, si no. Y la verdad que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por venir, por coparse. Es buenísimo que tengamos esas instancias. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. La verdad que me ha hecho reír un montón en los ensayos. Me ha traído un tema que me llamó mucho la atención, que son los finishes first, los hemos bautizado. Así que él nos dará un poco más de explicación. Me gustaría presentarlo a nuestro gran orador. Nada, como verán, Felipe, un gran arquitecto, profesor. La verdad que tiene una particularidad, a mí me gusta, el otro día me di cuenta que tiene una capacidad de tirarte unos hechos sobre la arquitectura y sobre las arquitecturas anteriores, no me sale la palabra, tipo Antiguas. de antiguas, perdón. Gracias, Male. Las civilizaciones antiguas, así que espero que estén todos preparados para ponerlo en juego su conocimiento. Como ven ahí, es un arquitecto especialista en gerencia de construcción, magíster en finanzas, no se sabe cómo se unen las dos cosas, pero no importa. Profesor de acabados arquitectónicos en la Universidad Javeriana, la universidad que fundó Javier. Así que, bueno, acá estamos para que él nos dé un montón de información y, Feli, te cedo el micrófono y deleitanos, por favor. Gracias por la introducción. Gracias por la introducción, Santi. Y para mí es un placer acá estar con la comunidad de Better Pros en esta charla que se llama Finishes First, Rethinking the Architectural Design Process Through Materials. Es básicamente pensar o repensar, vamos a abrir un debate también acá interesante. eh, ¿Qué es la importancia o cuánta es la importancia que hay que tener en cuenta de los materiales en nuestros proyectos arquitectónicos? Es una charla para personas que son arquitectas, de pronto no lo son, entonces espero que les guste, espero que se sientan bien. La primera pregunta que yo les hago, y de pronto acá, ya empezar acá todos en el chat, podemos incluso ya empezar a hablar sobre el tema, y es bueno, para mí es importante pensar en qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, si ustedes saben, pues ustedes cuando diseñan un proyecto arquitectónico muchas veces hacen un concepto de diseño blanco, sin materiales, o ustedes primero buscan qué materiales van a ver en ese proyecto y después incorporan esos materiales en el proyecto. A mí me gustaría de pronto saber cuál es el proceso de diseño de ustedes, que empiecen ya a opinar directamente en el chat y que me den ese feedback y empecemos ya de una vez a debatir. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, o en los proyectos de arquitectura que muchos arquitectos han hecho, incluso los más contemporáneos, primero se hace una volumetría, se piensa mucho más en un concepto espacial, en un concepto, digamos, de cómo va a ser el espacio, más no se tiene en cuenta una materialidad dentro de ese espacio. Es por lo general siempre empezamos a trabajar los arquitectos con esta serie de planos llenos y vacíos, con estos conceptos que nosotros trabajamos y los hacemos este tipo de elementos, espacios blancos, sin materiales, sin un pensamiento crítico sobre los materiales. Eso les pasa a muchos arquitectos, incluyéndome en algunos casos, también he trabajado de esa manera, pero de alguna manera u otra, el espacio no se puede concebir sin la materialidad. De alguna manera u otra, el espacio se tiene que construir de alguna manera con materiales. Y si ustedes o incluso yo no tenemos en cuenta esa materialidad en los espacios, pues realmente puede llegar a pasar muchas cosas que realmente pueden ser literalmente fails en arquitectura. ¿Es ustedes qué piensan? De una vez empezamos a hablar de materiales antes incluso de concebir un proyecto arquitectónico, un proyecto de concepto arquitectónico, o los materiales, como su nombre lo dice, finishes o acabados, lo dejamos siempre para el final, lo dejamos siempre como algo en lo que ya tenemos un plano más o menos concebido y después aterrizan todos los materiales en ese plano. Pues eso es una opción, digamos que no voy a decir que la propuesta que yo traigo el día de hoy es la mejor, pero sí se puede abrir debate
en cuanto a que cuando se piensan los materiales a lo último o cuando no se entienden los materiales, pasan cosas que en muchos casos no son tan bien resueltas. Al final vemos temas como estos, son problemas que pueden ser estéticos, pueden ser temas... Te voy a Dime, interrumpir, Feli, perdón, dame un dale, segundo. dale. Chicos, les pido a la audiencia que por favor todos se pongan en mute cuando no estén hablando, porque se escuchan algunos ruidos de fondo de su vida personal. Y la verdad que queremos escuchar a Feli, así que y estoy un poco raro con mi fondo, pero porfa, todos los que puedan, pónganse en mute. Recuerden que es súper importante para poder escuchar toda la charla. Continúo. Dale, dale, dale. Estas imágenes que estoy mostrando son imágenes no aptas para personas que sufren de TOC y que son estrictamente, digamos que perfeccionistas. Se van a dar cuenta que no pensar en los materiales y no pensar realmente en que los proyectos, pues al final y al cabo, se construyen con materiales, llevan a este tipo de fails, ¿no? Entonces, ustedes ven acá de tipo estético, por ejemplo. Ustedes se van a dar cuenta, digamos, en esta imagen, muy seguramente esto le ha pasado a más de un arquitecto y ha pasado más de una vez, que precisamente por no tener en cuenta el módulo, es un problema también de modulación, por no tener el módulo en cuenta, acá tuvieron que cortar el ladrillo, el bloque de ladrillo de concreto, lo cortaron en la parte baja y lo cortaron en la parte alta. Entonces, no hubo en cuenta una modulación. Muy seguramente un arquitecto llegó y dijo, mire, este muro de concreto debe ser de 1 metro de altura, más o menos, no sé cuánto tendrá, y de ahí en adelante es ladrillo, pero nunca moduló el ladrillo, nunca moduló el material, nunca tuvo en cuenta eso. Y pasa lo que pasa. Es un tema, digamos que meramente estético. Puede producirse un tema constructivo a futuro, pero bueno, como digo, no apto para personas con TOC. Porque precisamente acá cortaron el ladrillo arriba, cortaron el ladrillo abajo, y después de eso sí empezaron a pensar cómo modular la otra cara de los ladrillos mucho más pequeña, que son ladrillos de arcilla, encima de ese ladrillo de concreto. Incluso los que sufren incluso más de TOC, como es mi caso, se van a dar cuenta que la dilatación del piso no se alinea con nada. Realmente hay un desorden de materiales acá impresionante que Que realmente realmente no ayudan ayuda. no ayudan a que las cosas funcionen realmente desde un punto de vista estético. Desde un punto de vista económico, incluso muchas veces al aterrizar el material en nuestros espacios, vemos este tipo de desperdicios que siempre, digamos que nosotros ya estamos más que acostumbrados a que haya desperdicios en nuestra construcción, en que tengamos que cortar las baldosas para realmente acoplar de alguna manera el material a la construcción y no la construcción o no el espacio al material. O sea, los materiales tienen tamaños, ¿por qué no tenerlos en cuenta a la hora de diseñar nuestros proyectos? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poco más a fondo. También hay problemas constructivos, digamos, esto sí es como la tapa del, digamos, la gota que rebosó el vaso. Y es que esta ventana, como ustedes ven acá, eso representa un problema constructivo en el sentido que muy seguramente el arquitecto dijo, bueno, vamos a hacer una pared de ladrillo y en esa pared de ladrillo, donde yo quiera poner la ventana, vamos a ponerla sin tener en cuenta la modulación del ladrillo, sin tener en cuenta que el ladrillo tiene tamaños, tiene ancho, tiene largo, etcétera. Fíjense ustedes que acá esta ventana la localizaron donde el arquitecto lo dibujó y precisamente el ladrillo, este ladrillo que está debajo de la ventana, les tocó cortarlo, les tocó disminuir la altura de este ladrillo para acoplar la ventana a la altura requerida por el arquitecto. Y por otro lado, incluso menos obvio, tuvieron que cortar estos ladrillos laterales para acoplar la ventana a la izquierda, donde el arquitecto lo había puesto. Esto sin duda no solamente, digamos que produce ansiedad por el tema de por qué no alinearon la ventana al material, sino realmente produce fallas constructivas. Fíjense ustedes que
acá ya se empieza a ver un agrietamiento en las paredes y es precisamente porque nunca se tuvo en cuenta que los materiales, incluso ojalá siempre por las ventanas o por las puertas, deben tener unas dilataciones. Y si ustedes no tienen en cuenta esas dilataciones y que la ventana ojalá esté alineada con esas dilataciones, ustedes van a ver este tipo de fallas en su construcción. Entonces, tener en cuenta los materiales dentro de nuestros diseños empieza a ser vital desde un punto de vista desde el principio. Nosotros podemos dibujar una ventana donde nosotros queramos, pero si es un muro que es de ladrillos, muy seguramente lo más lógico no es dibujarla donde nosotros queramos, sino realmente donde el material exige localizar este tipo de vanos. Hablemos un poco de más fails que se ven mucho en no entender en los materiales, en no tener en cuenta el sentido que los materiales deben tener dentro de nuestros espacios. Desde un punto de vista normativo, incluso esto pues es muy, muy americano, el ADA, que es el American for Disabilities Act, que es para las personas que están más que todo en sillas de ruedas o tienen algunas limitaciones visuales, etcétera, contemplan a los tapetes como un riesgo prácticamente para las personas. Si ustedes en un proyecto cualquiera que no sea residencial, por lo general son proyectos públicos, ponen un tapete suelto en la mitad de la nada o un tapete, es muy seguro que en algún momento alguien se va a resbalar con ese tapete. Es muy seguro que alguien en algún momento en silla de ruedas se van a crear estas arrugas en el tapete y va a impedir que las personas con movilidad reducida o que las personas en silla de ruedas se muevan fácilmente. Ya el American for Disabilities Act, el ADA, ya exige que los tapetes sean fijos o que los tapetes incluso estén retrocedidos dentro de la placa para que no pasen este tipo de cosas. Entonces, entender eso de alguna manera ya empieza a ser importante porque los tapetes ya tendrán que afectar nuestro espacio. O sea, yo sé que es una vaina como súper súper específica hablar de tapetes en este momento de la charla, pero nos damos cuenta que cuando especificamos tapetes ya estamos obteniendo un montón de problemas arquitectónicos y realmente tenemos que resolverlos por medio de nuestra espacialidad, por medio de nuestra arquitectura. A los que están ahorita haciendo shop drawings, que yo sé que son muchas personas las que trabajan en esto, tenemos que tener en cuenta que los materiales tienen un índice de expansión. Por ejemplo, el vidrio en estos casos, y eso también ha pasado en muchos de los casos para los que están haciendo shop drawings, que el vidrio lo contienen en una estructura rígida, en este caso, digamos, perfiles de acero, y no le dejan un neopreno o no le dejan un material expansivo para que el vidrio se pueda mover tanto en horizontal como en vertical. Resulta que cuando un vidrio se aprisiona tanto, se contiene tanto y tan rígidamente, muy seguramente el sol, la lluvia, las afectaciones climáticas, obviamente la temperatura, afecta en que el vidrio se expanda y se contrae. Si el vidrio no tiene donde expandirse, muy seguramente va a fallar en algún momento y eso obviamente va a ser doloroso para cualquier bolsillo. Eso pasa con todos los materiales, esto solamente es un ejemplo en el caso de los vidrios, pero si ustedes tienen un piso de concreto y no se dilata de la mejor manera, muy seguramente van a tener este tipo de afectaciones por expansión, por el tema de la dilatación. En Estados Unidos, por ejemplo, ya desde un punto, otra vez desde un punto de vista constructivo, los materiales ya empiezan a ser importantes en el sentido en que si hay una zona de huracanes o ustedes en una zona de altos vientos, esto se debe tener en cuenta porque pasa lo que vemos en la imagen, literalmente la casa de los tres cerditos y se cae fácilmente con un ventarrón, con un huracán. Entonces, realmente tener en cuenta las características propias de cada material es importante no solamente para que las cosas no fallen, las cosas no se caigan o lo que sea, sino que también para que las cosas se vean bien. Entonces, si no tenemos en cuenta, digamos que las características de los materiales, y si no tenemos en cuenta que cada material tiene sus exigencias, van a suceder cosas como estas, muy seguramente, muy seguramente. Entonces la pregunta, o bueno, más que una pregunta, es una propuesta que yo les traigo a todos acá a la comunidad de Better Plus, y es
cómo abordar un proceso de diseño arquitectónico. Como ustedes saben, pues ahorita soy profesor de acabados de la Javeriana, acá en Bogotá, y realmente yo les he llevado una propuesta a mis estudiantes de cómo llegar a abordar un proceso de diseño arquitectónico, no desde planos blancos, que uno llega y hace una maqueta de cartón o hace un diseño lleno de líneas que no tiene en cuenta ninguna materialidad y que al final y al cabo, después, cuando le gusta a uno la volumetría, es que uno después llega a aterrizar los materiales, a que los materiales lleguen como puedan llegar, como más se pueda, como mejor quede, y que no sea de pronto al revés, que los materiales empiecen realmente a darnos sus exigencias, a exigirnos como materiales y a hacer un diseño arquitectónico que se acople a la materialidad. Entonces, ¿cómo abordamos esos proyectos con mis estudiantes en la Javeriana? Pues lo primero que yo les digo a mis estudiantes, y siempre digamos que es la primera clase, las primeras clases que tenemos, es que todo proyecto arquitectónico es un cadáver exquisito. Todo proyecto arquitectónico es un cadáver exquisito. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es un cadáver exquisito? ¿Y por qué cadáver? Porque ¿cómo así que cadáver? Eso suena muy extraño. Bueno, para los que no sepan qué es un cadáver exquisito, es es un juego de artistas o de gente, ustedes lo pueden hacer con sus amigos, y básicamente como ustedes ven acá a la izquierda, es una hoja, uno coge una hoja y la hoja se dobla en varios pedazos y la primera persona que tiene la hoja tiene que dibujar, por ejemplo, en este caso, una cabeza. Entonces todos vamos a dibujar una cabeza, ya sea de un animal, de un superhéroe, de una persona, lo que uno quiera. Y solamente va a dejar al descubierto, como eso va a ir rotando hacia la derecha, hacia la izquierda, solamente va a dejar visto digamos, la última parte de esa cabeza o de ese elemento que él dibujó o que ella dibujó, va solamente a dejar para que la persona siguiente empate su dibujo con esa vista, que encaje, digamos, el dibujo de alguna manera, pero las otras personas no van a saber, por ejemplo, que esta primera persona dibujó una cabeza de un rinoceronte, como lo están viendo. La persona de abajo no va a saber eso. Entonces se rota. La persona que va a dibujar este torso solamente sabe que la cabeza terminó en esta parte, no va a ver la cabeza del rinoceronte completa, ¿no? Entonces él dibuja su torso y así sucesivamente se van rotando las hojas o se van rotando, las personas van dibujando y a lo último de la sesión o del juego se develan estos caballos exquisitos tan extraños que las personas han dibujado. Un rinoceronte bueno, con un torso de paloma que tiene incluso un sostén y en la parte de abajo como unas patas de toro. O sea, pueden pasar muchas cosas y hay probabilidades infinitas. Hay unos cadáveres exquisitos mucho más elaborados, incluso hechos por artistas, mucho más, digamos, ingeniosos. Pero lo que yo les digo a a mis estudiantes, pues obviamente les explico qué es un cadáver exquisito. Pero lo que yo les explico a mis estudiantes es que todo proyecto, al final del cabo, todo proyecto arquitectónico es un cadáver exquisito. Y es que si ustedes se dan cuenta en un proyecto, hay arquitectos, hay ingenieros, hay interioristas, hay paisajistas y todos se deben entender de alguna manera. Todos tienen algo que opinar, todos tienen algo que decir respecto al proyecto, pero al final y al cabo un proyecto se construye por muchas personas. Y no solamente muchas personas, también se construyen con muchos materiales, con muchas formas de pensar. Incluso nosotros como arquitectos, en algún momento decimos, bueno, a mí me gusta la arquitectura de Zaha Hadid y entonces voy a traer también estas sillas de Tadabando, yo no sé, o sea, uno empieza a decir como, bueno, ¿qué tiene que ver Zaha Hadid con Tadabando? Los arquitectos se dan cuenta que son dos corrientes diferentes de la arquitectura. ¿Qué tienen que ver estos? Entonces, digamos que el ejercicio del arquitecto es traer todos esos referentes espaciales, todos esos referentes materiales y hacer su propio lenguaje, hacer su propia arquitectura.
De ahí que podemos discutirlo en algún momento, ojalá se abra el debate, eh, sale la propuesta o mi propuesta que yo les digo a mis estudiantes y es que lo nuevo no existe. Uno siempre está influenciado por otras arquitecturas, por otras formas de pensamiento, incluso por otras formas de trabajo. Entonces, al fin y al cabo, todos los proyectos son cadáveres exquisitos. Y por eso, nosotros, como académicamente, empezamos ya a hablar con los estudiantes y hablar con ellos de cómo nuestro proyecto ya podemos traer elementos de otros proyectos arquitectónicos y armar esos cadáveres exquisitos arquitectónicos. Esos cadáveres exquisitos arquitectónicos no solamente tienen en cuenta la espacialidad es muy importante, digamos la materia con la que trabajamos nosotros los arquitectos, la materia prima, pero también la materialidad. Entonces, en estos cadáveres exquisitos ya se empieza a ver, ya se empieza a ver no solamente los referentes que nosotros traemos en forma de espacio, sino también los referentes que nosotros traemos en forma de materia. Por eso es importante, incluso en forma de mobiliario, en forma de... acá es donde nace la inspiración de los proyectos que mis estudiantes están trabajando en este momento, de estos cadáveres exquisitos. Después de hacer el cadáver exquisito, hacemos uso de una de las metodologías más usadas en el mundo, yo creo. Todo el mundo usa los famosos mood boards y son supremamente importantes. Los mood boards literalmente es coger varios materiales o varias ideas incluso y conjugarlas de alguna manera, combinarlos de alguna manera, ojalá físicamente. En mi clase lo hacemos de manera física y es literalmente sentir los materiales, tocar los materiales y entender qué materiales se llevan bien con qué otros materiales. Digamos, la facilidad o esa es la ventaja de usar moodboards. Lo que yo les digo a mis estudiantes es que, bueno, los moodboards son importantes de un punto de vista estético. Es decir, acá hay belleza, ya se está viendo qué materiales se van a usar en nuestro proyecto, qué colores, qué texturas. Pero ojo con una cosa, y es que los mood boards no solamente nos ayudan a entender cómo estéticamente se pueden combinar los materiales, sino también cómo constructivamente se pueden combinar los materiales. Ustedes ven, por ejemplo, acá a la izquierda, una lámina de concreto que bien podría ser una baldosa o podría ser un concreto pulido in situ, y ven también, digamos, pedazo de madera que podría bien ser pared o que podría ser parte del piso también, pero muy seguramente estos dos materiales van a tener grosores distintos. Entonces, si bien vamos a instalar un piso, la placa por lo general está nivelada, está a nivel toda, pero un material va a ser más grueso que otro. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, bueno, en el mood board ya empecemos a pensar constructivamente. Vamos a dejar ese escalón, vamos a hacer una rampa o vamos a dilatar un poco la placa en la parte de abajo, el alistado en la parte de abajo, para que estos materiales de una vez queden a nivel. Esas son las cosas que desde ya, incluso sin tener un proyecto arquitectónico y espacial, desde ya los estudiantes empiezan a pensar cómo combinar los materiales. Entonces, de alguna manera, lo que yo les propongo a ustedes y lo que les propongo a mis estudiantes es, bueno, el concepto espacial, como yo dije anteriormente, es nuestra materia prima. Entonces, si ustedes ven, el concepto espacial lo que hace es aportar de alguna manera a los materiales que se vean bien, que se construyan bien, que se complementen bien, pero los materiales no van a dar sino exigencias. Esto es como una relación tóxica, por así decirlo. Los materiales son como ese novio, esa novia que solamente exige, y tiene solo exigencias para nuestra conceptualización espacial. El concepto, pues tiene que aportar, pero los materiales son los que tienen las exigencias. Los materiales son lo que son y tienen muchas exigencias. Y si no me creen, yo acá tengo un chiste un poco nerd, pero si no me creen, yo le pongo este video a mis estudiantes y es bueno, vamos a ver qué exigencias tiene la madera, por ejemplo. Entonces vamos a ver esa lista de exigencias varias que tiene la madera. Hay exigencias de exposición a la humedad, de protección solar. Las maderas son alérgicas, digamos así, a la exposición solar directa. Hay tratamientos especiales, hay maderas sostenibles,
hay formatos de maderas, hay grosores de maderas, hay maderas que se las llevan bien, incluso hay maderas que son oxidables. Entonces, hay una locura de exigencias que nos da la sola madera. Es que hay un montón de cosas que tenemos que entender sobre las maderas y si no la entendemos, nuestro proyecto está destinado a fallar, porque realmente entender la materialidad desde un principio, incluso antes de concebir el espacio, es supremamente importante. Eso es como un chiste que yo les hago, digamos, a mis estudiantes, pero la realidad o lo que realmente lo que quiero expresar es básicamente lo que dijo Miguel Ángel, que yo creo que es uno de mis artistas favoritos, y es, pues en una frase cuando le preguntaban sobre una escultura que había hecho, Miguel Ángel decía, es que la escultura ya estaba en la piedra, es una piedra de mármol, ¿no? Y él dice, la escultura ya estaba en la piedra, yo no tuve que ser creativo para nada, porque yo cuando vi ese pedazo de mármol, esa piedra, yo ya había visto la escultura adentro. Lo único que tuve que hacer fue eliminar un poco el mármol, que fue el tallo que él hizo, obviamente muy artísticamente, no le voy a quitar mérito a Miguel Ángel, pero lo único que tuvo que hacer él, de alguna manera, fue remover la piedra para que la escultura que ya estaba dentro de la piedra se vislumbrara. De alguna manera lo que nos quiere decir acá Miguel Ángel es que los materiales ya hablan, los materiales ya te dicen a ti como arquitecto, te dicen a ti como artista qué es lo que ellos quieren ser, cómo quieren ser modulados. No creo realmente que un formato de ladrillo, un bloque de ladrillo, le guste ser cortado siempre. Yo creo que es mejor modularlo, ¿no les parece? Es mejor que respetemos esos módulos de ladrillo como arquitectos. Hace parte no solamente de un respeto, sino también de una forma de comunicación de los arquitectos. Y esto no es una idea que yo venga acá y les diga que yo me inventé que sea mía y que la voy a patentar, porque realmente ha sido una idea que ha sido de milenios de antigüedad, de milenios, o sea, realmente ha sido tenida muy en la antigüedad y realmente, más que todo, fue tenido en la antigüedad porque ustedes saben que los materiales eran escasos. En la antigüedad no podríamos decir como ahora, bueno, me voy a traer un mármol italiano a Colombia y me voy a traer una chapilla francesa o una chapilla africana, me lo va a traer acá. O sea, realmente en la antigüedad los materiales eran escasos y por eso era muy importante, supremamente importante, entender no solamente la modulación de los materiales, sino entender los deseos que tenían los materiales para con la arquitectura. Es el caso, digamos que a mí siempre me gusta empezar por lo oriental, en el sentido en que nosotros siempre cuando hablamos de historia de arquitectura, siempre hablamos de la arquitectura occidental. Entonces, como que somos occidentales, pero como centralizados, como que todo pasó en el occidente. Entonces, me gusta realmente empezar a hablar por el oriente, porque realmente allá hay corrientes de arquitectura muy valiosas para rescatar y que nosotros tenemos que aprender de ellos de la misma manera. Es el caso que yo traigo acá como ejemplo, que es el tatami japonés. El tatami japonés es el tapete que ustedes ven acá, literalmente es un tapete, que está modulado de tal manera, han habido ya convenciones del tatami para establecer cuáles son las medidas del tatami. Es aproximadamente 1,22 por 2,44. Es decir, metros, estamos hablando de metros. Es decir, que la longitud es el doble del ancho del tatami japonés. ¿Y por qué es tan importante el tatami japonés, digamos, para la arquitectura oriental? Vean ustedes este espacio, que es un espacio que a simple ojo, a simple vista, es un espacio que produce una gran tranquilidad. Y estéticamente, digamos que es una experiencia estética, en el sentido en que absolutamente todo, está alineado y está modulado sobre el tatami japonés. El tatami japonés se volvió una forma de medida para los japoneses. Así como nosotros tenemos los centímetros y los metros, así como los estadounidenses tienen las medidas imperiales en millas y pulgadas, los japoneses tenían el yo. Y básicamente los espacios o las dimensiones de los espacios se medían en yo. Y los yo básicamente son la cantidad de tatamis que hay en un espacio.
Entonces, si ustedes ven esta imagen, y por eso digo que desde un punto de vista estético, produce tanta tranquilidad y produce, digamos que como esa idea platónica del espacio. Y es que no solamente los espacios en horizontal, incluso las divisiones de los espacios, están alineadas con los tatamis, sino que también las formas verticales. Incluso si ustedes ven estas puertas, que son puertas de madera y arroz de papel, están alineadas perfectamente y están moduladas perfectamente con la medida del yo o de la medida del tatami japonés. Entonces, eso es lo que produce tranquilidad, esa, 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 mm, esa, esa inspiración platónica de alguna manera que existe de que todos los materiales se modulen perfectamente con todos los materiales. Incluso si ustedes ven, está perfectamente alineado las ventanas, las divisiones de las ventanas están perfectamente divididas y todo alinea perfectamente con el tatami. El techo, lo mismo, también está modulado respecto al tatami. Entonces, si más no bien, realmente, si ustedes ven los planos arquitectónicos antiguos de Japón, se empiezan a hablar de espacios que ya no como nosotros, que son de 3 por 3 metros o de tantos por tantas pulgadas o de pies, sino se empiezan a hablar de tantos yos. Es decir, ¿cuántos tatamis tiene tu espacio? Y de ahí es el tamaño del espacio. Si ustedes ven acá este plano, que es un plano de 10 tatamis, hasta la puerta que está, la puerta de ingreso, está alineada con el tatami. Muy seguramente esta vertical, que es una puerta de arroz, muy seguramente de papel de arroz y de madera, muy seguramente las divisiones están alineadas también con el tatami. Incluso este acceso, este corredor, como ustedes ven, está perfectamente centrado con el tatami. Todo se modula respecto al tatami. Todo se modula respecto al tatami. Y esa es la belleza que tiene la arquitectura japonesa y eso es lo que uno ve y uno dice, uy, esto es una experiencia estética, eso es una experiencia que me da, que me da placer en cierto sentido, me da tranquilidad. Y es esto lo que produce, es esto lo que produce esa modulación. Ahora, si vemos, los materiales son todos casi que naturales. Le voy a dar un punto de clase, eso es un ejercicio que hago, un punto de clase al que me diga de qué está hecho el tatami, de qué parece ustedes, de qué creen ustedes que está hecho este tatami. Yo quiero verlos, el chat, ahí ustedes desde qué creen que está hecho este tatami. Vamos a Ahí ver Como el estoy, ¿qué chat. están participar. diciendo? Ah, Dale, Ahí dale, están diciendo, Santi. sí. Ah, bueno, dale, Santi, dale, ayúdame. no, no, pasa que yo ya sé la respuesta a lo que pasa. Por eso quería participar. Ahí hay Están un montón de diciendo bambú, fibras de Hay bambú, de arroz, de bambú, de te dije arroz, ayer, de papel. papel, dicen de unos. papel. Bueno, todos son como respuestas muy lógicas. Yo también creo que sin saber diría lo mismo. Obviamente hay Vale. una base de madera en la parte de abajo del tatami que le da rigidez, pero el tatami está hecho de pasto. Es de pasto, de fibra de pasto. No es un pasto, no es un césped como el que nosotros conocemos acá en Latinoamérica. Más bien se asemeja mucho a lo que nosotros conocemos como el junco. El junco digamos, esa planta que se da en los humedales, que es larguita, si ustedes han visto, se asemeja mucho digamos, el junco al material que se usa en Japón, que también nace en humedales. Lo que se hace es secar ese material, se entreteje y se crean varias capas de material para crear este material tan suave y tan, digamos que tan placentero para sentarse. Y lo único que se hace es poner un pedazo de tela, un pedazo de tela que no es cualquier pedazo de tela, incluso esta tela, en esta imagen es negra. eh, Créanme que en las dinastías o incluso en la antigüedad, según el color o según la textura o según el tejido de las telas, era la riqueza de la persona digamos que el nivel de nobleza de la persona. Entonces, de esa tela, digamos que hay unas jerarquías ahí sociales. Ya les había explicado entonces que el tatami se modela todo el espacio arquitectónico. Esto da
Esto da soluciones no solamente estéticas, sino también constructivas. Es mucho más fácil construir cuando se tienen en cuenta los materiales y los tamaños de los materiales. Es mucho, mucho más sencillo. Y también, obviamente, económicas. Feli, te Hablemos de... un segundo. Antes de que Dime, continúe dime, a Santi. mi parte favorita de esta Better Session, ahí justo Carol nos había comentado, Carol Sánchez, que es arquitecta, nos dejó un comentario en el chat, que si vas más arriba lo puedes ver, pero más o menos dice, justo estaba pensando en opinar que los materiales desde todo punto de vista, pensando más allá del criterio de diseño, pensar en la disposición de los materiales del mercado donde se va a construir. Si bien se puede traer de todo, de todas partes del mundo, desde el punto de vista económico y pro naturaleza, lo ideal es usar materiales del país o por lo menos de inmediatos países vecinos. Así que nada, sería bueno No eso. puedo, no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. ¿Quién fue la persona que escribió esto, Santi? Carol, levanta la mano. A ver, mostrarnos tu carita. Carol Sánchez. Bueno, no pasa nada. Realmente no puedo estar más de acuerdo. Incluso para certificaciones LEED y para certificaciones Edge, uno de los requisitos que se hace es que los materiales sean locales. ¿Por qué? Porque traer materiales de otras latitudes, no sé, un mármol italiano, una chapilla, no sé, hecha en Sudáfrica, requiere una gran inversión, digamos, una inversión ecológica en transporte. Si ustedes tienen que ir allá, estos materiales tienen su proceso y además transportarlo no sé, en un camión hasta un puerto. El puerto, del puerto, pues un container, un barco de containers que contamina muchísimo y traerlo acá, en el caso colombiano, llegar a la costa y otra vez otro camión hasta Bogotá. Entonces, realmente los materiales, si no son locales, realmente, no solamente no por el material per se, sino por todo el transporte y la logística que hay que tener, pueden llegar a ser muy contaminantes y pueden llegar a ser incluso perjudiciales para nuestras certificaciones ambientales como arquitectos. Yo quiero traer Otro, perdón, Santi, ibas a decir otra cosa. Yo te iba a decir dos comentarios de unos amigos míos de acá de Better, de Orlando, que dice Vale. que creo que se refería a la parte del tatami, cuando dijiste que estaba hecho de pasto. Dice que te da medio punto porque en realidad dice que se llama Totora o algo así. A ver, Orlando da la cara. No, mentira. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, es otro tipo, pues no es, pero es una especie de pasto, es una especie de césped. Entonces, Claro. realmente, pues, obviamente yo creo que puse un poco más dramático el asunto de que sea césped, pero realmente sí es una especie de césped, no es el mismo que nosotros conocemos, pero realmente sí es una especie vegetal. Juan, Entonces, Juan Francisco Necier, otro amigo también de la casa, que dice que es muy similar a una esterilla de paja, como es que capaz que es tipo algo más, eh, bastante tipo entramado. no puedo estar más de acuerdo, sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo quiero ir a otro ejemplo, ya ahora sí en el occidente, y es el Panteón Romano. Los que han ido a Roma y han podido visitar este edificio, se darán cuenta que en comparación con otros edificios, incluso de todo el Imperio Romano, es el edificio mejor conservado, es el edificio mejor conservado y al que podemos asistir, visitar, tocar de todo el Imperio Romano, digamos lo que conocimos en su momento como Imperio Romano. Este edificio se destaca no solamente por su espacialidad perfecta, que es platónica, sino también se destaca por la utilización de materiales, por lo que decían, la exposición de los materiales perfectamente modulada dentro del edificio. El edificio originalmente no era así, esto es una estructura en concreto, esto estaba, digámoslo así, enchapado en mármol, no se veía así, pero realmente sigue siendo el edificio más digamos, más legendario hasta el momento. Incluso Adriano, que fue el emperador que estuvo durante su construcción, digamos que también era fanático de la arquitectura, pudo haber dicho que este había sido el edificio más emblemático, incluso más que el Coliseo Romano. Es debatible, yo sé que estoy diciendo algo un poco polémico. ¿Por qué es tan importante este edificio, el Panteón?
¿Por qué es tan importante? No solamente por la experiencia estética que ofrece el Panteón, sino porque ahora, esta charla es sobre materiales un poco, es la gran utilización del módulo de los materiales, la gran utilización de la modulación perfecta que tienen los materiales respecto a la arquitectura. Esa es la acople perfecto, es decir, lo que yo les estoy diciendo, no pensar primero la arquitectura y después venir acá con un montón de materiales, sino pensar la arquitectura desde el material. Acá ustedes pueden ver que hay cuatro tipos de materiales o cuatro texturas de materiales. Está el rojo, que realmente es púrpura, son un conjunto de mármoles, que son mármoles rojos. Está el amarillo, es un granito, el blanco es otro mármol, y acá en todo este alrededor, ustedes van a ver también elementos de granito. Entonces van a ver también el gris, que también es parte todas esas son piedras, digamos que tienen sus nombres muy específicos, no voy a entrar en esos detalles, pero digamos que son piedras muy específicas y que tienen sus tamaños específicos y que los tamaños fueron acoplados perfectamente en una geometría, no solamente en el piso, sino también en las elevaciones, en la parte de las elevaciones. Estas columnas que ustedes ven acá en estas fotos son columnas hechas, que bueno, que son de granito y cuarzo, es más que todo granito y son columnas totalmente sólidas, es decir, extraídas totalmente de una sola piedra. El espacio está iluminado, voy a ir un poco hacia los planos. El espacio está solo iluminado por este óculo, que es la parte de arriba del panteón y que ilumina perfectamente todo el espacio. No se necesitaron velas. En este momento no se necesita luz eléctrica porque es perfecto esa iluminación de ese óculo. Todo está obviamente diseñado. En ese momento Adriano, el constructor, o bueno, el emperador que supervisó la obra, eh, Adriano era muy creyente de la cábala y era un poco esotérico. Entonces ustedes van a ver que todo realmente tiene una explicación lógica de proporciones áureas y de proporciones o de números que tienen que ver con, digamos, con esas creencias que tenía Adrián. Ustedes van a ver acá un muro gruesísimo que es alrededor, que es el que conforma, digamos, este tambor, o lo que como lo llaman en Italia, el tambor. Y este muro está aligerado por medio de estas, que obviamente ustedes saben que Panteón significa lugar o templo para todos los dioses. En ese momento era un templo para todos los dioses. En cada una de estas capillas que aligeran este muro, que tiene un ancho de aproximadamente 6 metros, en cada una de estas capillas hay un dios distinto. Y acá en las partes de afuera también se crean otras especies como de capillas en donde van a haber otros dioses como secundarios. Eh, los que han ido a Roma se van a dar cuenta que el panteón muchas veces le dicen el panteón de Agripa, como ustedes ven acá, en la fachada incluso está el nombre de Agripa. Entonces, Agripa era un gran constructor, no de la época. Agripa trabajó como constructor, como arquitecto para el primer emperador romano, César Aurelio, César Augusto, perdón. Eh, eh, y él, Agripa, diseñó un panteón anterior a este. Ese panteón en el gran incendio de Roma se cayó, se destruyó totalmente. Y otro arquitecto que es desconocido, que trabajó con Adriano, muy seguramente supervisado con Adriano, fue el que diseñó este panteón y el que construyó este panteón. Incluso pudieron haber sido varios arquitectos. Es desconocido el nombre de los arquitectos. Entonces, llamarlo Panteón de Agripa, digamos que históricamente hablando es un poco erróneo, un poco equivocado en ese sentido. Si ustedes ven acá el Panteón, la perfecta modulación de los materiales en planta, que incluso desde la parte del frontón o de la parte exterior se modula perfectamente hacia el interior, hacia lo que es el dios más importante. Por lo general, acá en este momento, estaba Apolo. Era digamos que el dios más importante para Adriano, porque Adriano era el que
el que realmente tenía las exigencias respecto a este templo. Este templo después se cristianizó, entonces cuando ustedes vayan van a ver realmente esculturas, realmente está totalmente cristianizado, no hay casi como esos dioses antiguos o esos dioses que la iglesia consideraba paganos. Si ustedes ven, o bueno, si ustedes van también y van a tener esa experiencia estética del Panteón, se van a dar cuenta que la altura desde el óculo, desde la parte de arriba hasta el piso, es la misma longitud que hay del diámetro de este tambor, de este diámetro. Es perfecto, es de 43,3 metros, lo que hace que acá haya virtualmente, una esfera perfecta incrustada en el Panteón. Esa esfera perfecta no solamente da digamos que da un sentido estético importantísimo cuando ustedes van, sino también genera una acústica también perfecta, fenomenal. Y hablando del material, que es realmente la charla del día de hoy, se van a dar cuenta que el aligeramiento de esta cúpula, ustedes van a ver que la parte de arriba es mucho más delgada que la de abajo mide 6 metros y arriba llega casi que a 1 metro, se empieza a adelgazar. Incluso los materiales, que es concreto y que es concreto fundido, son aligeradas por una serie de casetones. Los casetones son elementos, ahorita utilizamos mucho actualmente casetones, bueno, no sé, como de plástico, otros casetones de fibras naturales. En este caso, se utilizaron casetones de madera para crear este aligeramiento, pero que además tuviera un sentido estético para el edificio. Si ustedes se dan cuenta, hay 5 filas de casetones, 5 filas de aligeramientos, y que eran, en ese momento, significaban los 5 planetas del sistema solar. En ese momento en Roma solamente se conocían cinco planetas, que son los más cercanos a la Tierra: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos eran, digamos, los planetas conocidos. Después se descubrieron más, incluso hay un planeta, creo que es Plutón, que ya no es planeta, pero en ese momento Roma solamente conocía estos 5 planetas y por lo tanto son las 5 líneas de los casetones. En el otro sentido hay 28 casetones, pero hay muchas creencias, muchas discusiones sobre si estos casetones representan el número de pitagóricos o si tiene que ver con algún tema de la cábala. Todavía es desconocido ese tema. Pero los 5 en vertical sí tienen todo el sentido, o pues digamos que todo el rigor que eran los 5 planetas del sistema solar. Perfectamente diseñados, perfectamente aligerados, y como se ven, eso pues pareciera que el mismo casetón, o sea, que el casetón lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos mandado a hacer, no sé, el día de hoy. Y hasta el día de hoy pues se mantiene perfectamente esta cúpula en nuestro edificio. Es el edificio más conservado del Imperio Romano. Yo quiero también acá abrir un poco el debate. Yo sé que estoy hablando del Oriente, estoy hablando del Occidente, pero ustedes, ¿qué creen? ¿En qué culturas creen que fue importante también el material en la antigüedad? ¿Qué culturas antiguas fue importante el material y cómo se moldó perfectamente? Ustedes que también yo creo que hay muchos arquitectos, muchas personas que han viajado, ¿qué otras culturas creen ustedes que tuvieron en cuenta la materialidad para modular sus edificios, para diseñar sus edificios? Mientras A tanto, ver, tomo un los poco de agua. arquitectos que nos den algún tipo de... Mira, Carol que está hoy, dijo, pues entró a la Better Session y dijo, a mi juego me han llamado y está comentando todo, dice egipcios y sus materiales. Los mayas, Excelente. dice otro también que quiere tener otra Better Session. No, supremamente interesante. Y realmente, y los mayas, cuando vayan, es una vaina impresionante. Si van a la pirámide de Quetzalcóatl, que es esta serpiente que baja del sol y va bajando escalonadamente en la pirámide, se van a dar cuenta que el uso de materiales es perfectamente modular. Un material encaja perfectamente el uno sobre el otro. Incluso también lo podemos ver en Cusco. Cuando vayan ustedes a Cusco, van a ver que la modulación de los materiales es perfecta en el Imperio Inca. Hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. Dime, Santi, ¿qué más está diciendo la gente?
La arquitecta Sofía Sol dijo esquimales con el hielo. Interesante, interesante. La verdad Andrés, no lo había tenido en cuenta. Andrés dice el imperio chino. José Manuel dice los aborígenes del Caribe. Interesante. Bueno, la arquitectura vernacular, que no tengo ni idea qué es, no estudié, perdón. Bueno, la arquitectura vernacular, y eso puede ser otra hora session, es la arquitectura del sitio. Literalmente, vernacular es del lugar, del sitio. Obviamente, por la ausencia de materiales o por la no facilidad de importar materiales, obviamente el material es lo más importante en la arquitectura vernacular. Podemos hablar perfectamente de muchos ejemplos de arquitectura vernacular que integraron sus materiales desde un principio del pensamiento arquitectónico y que generan soluciones que todavía utilizamos. Bueno, yo quiero ya pasar un poco más a la modernidad. Yo sé que hablamos un poco de la antigüedad, pero quiero pasar un poco más a la modernidad para que ustedes también vean que hay arquitectos que realmente han pensado en la materialidad como la esencia más importante de la arquitectura. No es tanto la espacialidad, es la materialidad la que habla de la que hace hablar a la arquitectura. Y no podemos pasar por el modernismo, no podemos pasar por el siglo XX hablando de materiales sin hablar del señor Mies van der Rohe, que era experto y además Frank Lloyd Wright lo calificaba de obsesivo compulsivo y es que él realmente, eh, como decimos en Colombia, se dio garra. Realmente se dio garra pensando en los materiales y en cómo los materiales se alinean el uno con el otro. Cómo los materiales realmente tienen una esencia y hay que dejarlos ser, de alguna manera. Mies van der Rohe tiene dos épocas. Es la época alemana, digamos que pre-Segunda Guerra Mundial, y una época americana, que es, digamos que por así decirlo, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene, digamos que esas dos facetas, pero en las dos facetas se define como casi como un arquitecto neoclásico o como un arquitecto que trae lo clásico y lo trata de convertir un poco en lo moderno. Esa, digamos, que era el propósito de Mies van der Rohe. Por eso ustedes ven este que es el pabellón alemán en Barcelona, obviamente queda en Barcelona, pero fue diseñado por Mies van der Rohe desde Alemania, y ustedes ven cómo, esa es la época, digamos, alemana de Mies van der Rohe, ustedes ven cómo los materiales y cómo las dimensiones de los materiales, los formatos del mármol, del granito, se tienen tan en cuenta para el diseño arquitectónico. Cómo los materiales realmente modulan ese espacio que él llamaba el espacio fluido, que fue un invento realmente de Frank Lloyd Wright, pero ese espacio que él llamaba el espacio fluido eh, hacía hablar de alguna manera o representaba la naturaleza de los materiales. Incluso los respetó tanto que diferenció o separó lo que es la estructura. Si ustedes ven la estructura, está separada de los materiales. La separó totalmente, pero la estructura la hizo cromada, la hizo casi como un espejo, precisamente para que la estructura desapareciera y los materiales cogieran todo el protagonismo. Podemos hablar años sobre el pabellón alemán de Barcelona. Hay estudios, hay libros completos. Pero fíjense ustedes este plano, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo el formato de los materiales y cómo el formato de digamos, de la estructura se acopla perfectamente, modula la arquitectura, hace que la arquitectura se acople a ella en vez de que los materiales se acoplen a la arquitectura. Esta piscina, por ejemplo, acá queda la piscina cuando ustedes vayan, o ese espejo de agua, ustedes van a ver que está perfectamente modulado con los formatos que tiene la baldosa, o bueno, que tiene el material. Si ustedes ven los muros, que son muros flotantes, o incluso el mobiliario, está perfectamente modulado con el material. Lo que hace saber es que Mies van der Rohe realmente era un estudioso de los materiales. Mies van der Rohe realmente hacía hablar los materiales.
por medio de la arquitectura. Todo está modulado así. Yo no voy a entrar más en detalles, pero incluso las puertas, todo tiene un sentido respecto a la materialidad. Hay una parte, como Tremendo. yo les digo, hay una parte americana de Mies van der Rohe. Él no le fue muy bien con la Alemania nazi, él trató de que le fuera bien con la Alemania nazi cuando Hitler sube, bueno, digamos que este pabellón es de 1929, pero ya cuando Hitler sube al poder en el 38, creo que es el año que sube al poder, hay muchos concursos públicos eh, digamos, para construir edificios de los nazis. Mies van der Rohe es todavía incluso muy criticado por haber participado en esos concursos. Incluso en muchos concursos tiene la bandera nazi y todo en sus renders, en sus bocetos. Pero lo que quería hacer era arquitectura. Realmente, pues, no digamos que no compartía ideales nazis. Incluso, en algún momento, fue tan criticado por los nazis por tener esos techos planos. Ustedes saben que la arquitectura, ahí sí la arquitectura germana, es una arquitectura de aguas por la misma nieve, realmente es una arquitectura con aguas muy pronunciadas. Y al Mies van der Rohe crear esos espacios planos, esas cubiertas planas, fue criticado como arquitectura judía, porque se parecía mucho a las terrazas que había en Jerusalén, que eran terrazas planas. Jerusalén, pues otro clima, otras necesidades, pero realmente el modernismo en la arquitectura nazi, por tener esas fachadas, esas cubiertas planas, en algunos casos fue tomado como pro judaísmo. Entonces, pues, Miss Van der Rohe no le fue tan bien, por decirle, le fue como los perros en misa, y le tocó mudarse, le tocó trasladarse a Estados Unidos, donde en ese momento se la llevaba bien con Frank Lloyd Wright, después ellos rompen relaciones, pero cuando ya llega a América, Frank Lloyd Wright le delega a él muchos proyectos y él se empieza a hacer famoso. Tan famoso se vuelve que en Chicago, en el IT Universities, él se vuelve el decano de la IT University. Incluso le delegan a él la construcción del campus completo. Y dentro del campus podemos ver esta maravilla de edificio, es el Crown Hall, es básicamente un edificio de exposiciones, en donde vamos a ver una planta libre, que era el espacio fluido de Frank Lloyd Wright y de Mies van der Rohe, una planta libre, pero la escogencia de los materiales, la modulación respecto a los materiales es perfecta. Si ustedes ven acá, las dilataciones del piso se alinean con la baranda, que a la vez está alineada con el mullion o con la estructura de la fachada, que a la vez está alineada perfectamente con la iluminación. Todos los materiales, todos los elementos que se utilizaron para este edificio, incluso cuando vayan a los edificios, los rascacielos de Mies van der Rohe, se van a dar cuenta que incluso los lockers de los espacios donde se guardan la mensajería, estaban perfectamente modulados con la estructura, estaban perfectamente modulados con el espacio, con los materiales, y eso es lo que hace tan enriquecedor a Mies van der Rohe como arquitecto. Podemos hablar de Mies van der Rohe toda la tarde, pero yo quiero pasar un poco más a la contemporaneidad. Uno de los arquitectos que pues yo recomiendo visitar sus edificios es Renzo Piano, también está en Chicago. Renzo Piano fue muy influenciado por Philip Johnson, que era un arquitecto estadounidense, que fue muy influenciado a su vez por Mies van der Rohe. Philip Johnson fue como muy, muy amigo y también casi que estudioso de Mies van der Rohe. Entonces hay una generación de arquitectos que creen mucho en que la materialidad es la que debe mandar sobre el espacio. Y uno de ellos es Renzo Piano. Si ustedes ven este interior, los tensores de las escaleras, cómo se alinean con el cielo raso, con las luces, incluso con la cubierta. Y cuando bajan, si ustedes van, se van a dar cuenta que el piso de madera está perfectamente, digamos que modulado con la misma arquitectura. Es decir, el piso de madera no tiene recortes raros, porque realmente Renzo Piano no le gustan esos recortes raros de un piso de madera, que también sería una catástrofe para su maestro inicial, Mies van der Rohe, ¿no? Incluso la fachada, que es una fachada que ya tiene en cuenta temas medioambientales. Mies van der Rohe, digamos que no se preocupó nunca o no le preocupó tanto los temas medioambientales, muy criticado por esas cajas de vidrio en donde entra el sol directamente y no deja vivir muy bien a las personas.
Pero Renzo Piano, que sí de pronto es un poco más preocupado por temas, digamos, del sol, de la sombra, igualmente modula esas fachadas, las modula respecto al interior y las modula respecto a la materialidad. Eso lo que hace es generar esta experiencia estética. Ese es el Art Institute of Chicago, es la ampliación del Art Institute, una parte antigua. Eh, lo que hace es que realmente haya una experiencia estética y haya una experiencia también, además también soluciones constructivas muy únicas, que también, bueno, el curtain wall, lo que nosotros llamamos curtain wall, los detalles los diseñó Mies van der Rohe, él fue el papá del curtain wall, o el muro cortina de las fachadas. El papá fue Mies van der Rohe y realmente Renzo Piano ha podido sacar provecho de estas ideas del modernismo y las ha traído digamos que a lo contemporáneo de forma muy, muy original. Como les digo, a mí no me gusta solamente hablar de Occidente. En el Oriente, digamos, en otras latitudes también hay ideas muy originales y muy interesantes. Es el caso del Copper House que yo estoy mostrando acá, que es de Estudio Mumbai, una de mis firmas del Oriente actuales, contemporáneas favoritas. Fíjense ustedes la modulación del ladrillo. Acá el ladrillo no se tuvo que cortar, este patio está perfectamente alineado con el ladrillo, las juntas del concreto están alineadas con esta misma modulación, la estructura en madera está alineada con esas juntas de concreto a su vez, o sea, siendo más exagerados aún, el cielo raso que nosotros tenemos, que va a ser el piso del segundo piso, las tabletas del cielo raso están perfectamente alineadas con la estructura. Este es que otro tipo de madera en el segundo piso, en fachada también está alineada y incluso estas celosías que hay para esta casa que es muy, muy abierta en un clima obviamente cálido, están perfectamente alineadas para que, para que el material realmente no tenga que ser lastimado. En cierto sentido, ellos hablan de no lastimar el material, de que el material que sea puro, digamos que sea lo más desnudo posible. Hay un caso de una arquitectura mexicana, si lo ven por YouTube hay varios documentales sobre eso. También en México se está hablando de la casa al desnudo. Véanse esa casa de casas desnudo, también es muy interesante cómo se hace la modulación de esa casa y cómo los materiales son los que mandan sobre el diseño. Yo quiero terminar esta charla un poco hablando hablando de historia, un poco también de la arquitectura. Y es que los arquitectos, desde el inicio de sus tiempos, han sido catalogados como grandes carpinteros. Incluso en su etimología, archi viene de grande, o de gran, o de líder, o del jefe, y tectón es de carpintero, o de hacedor, o de maestro, por así decirlo. Entonces, los arquitectos son grandes carpinteros. Básicamente, somos grandes carpinteros. En la antigüedad, el conocimiento arquitectónico se daba de generación en generación, de maestro a alumno. Y en el siglo XVII o siglo XVIII, cuando se crearon las grandes academias de arquitectura, tuvimos la fortuna de que la arquitectura se academizó, se volvió una disciplina académica y por ende ya existió una teoría de la arquitectura, por lo menos hablando de Occidente. Pero lo malo fue que la arquitectura se empezó a desligar mucho más y cada vez mucho más, un desligue, digamos, progresivo de la construcción. Realmente los arquitectos ahora no están llamados a construir, no están llamados a saber de construcción y eso es lo que ha afectado tanto a la disciplina. Entonces, a lo que yo les quiero invitar es que los arquitectos no somos diseñadores, eso lo podemos debatir. Los arquitectos no somos diseñadores como las academias, digamos que lo estipularon poco a poco. Los arquitectos somos constructores y por ende la materialidad y por ende las técnicas constructivas, tanto pasadas como contemporáneas, se deben tener en cuenta en nuestros diseños arquitectónicos, en nuestras construcciones. Ese es el gran llamado que yo les hago, que le hago a mis estudiantes también, y que, bueno, pues ojalá lo tengan en cuenta, que sus espacios que no sean espacios blancos, vacíos de material, sino que realmente tengan este input muy en cuenta para sus diseños arquitectónicos. Entonces, volvemos a la pregunta y ojalá yo quiero también ya ahora ver
más participación en el chat. Volvemos a la pregunta de ustedes qué hacen primero o qué creen que debería ser primero, el concepto de diseño arquitectónico, es decir, un concepto vacío de materiales, un concepto espacial, meramente espacial, o realmente los estudios de los materiales, realmente la materialidad ya debería estar, incluso desde un principio en el diseño arquitectónico. ¿Vamos a seguir llamando acabados a los materiales? O sea, ¿va a ser el final, los finishes, o vamos a tenerlos en cuenta desde un principio en la toma de decisiones arquitectónicas? Ah, bueno, pues hagamos la encuesta, hagamos la encuesta, hagamos la encuesta, me parece. ¿Ustedes qué piensan? Vamos, todos en el Incluso, chat, ¿materiales hablemos, o concepto? Eso. incluso hagamos un gran debate, si la arquitectura es diseño o si la arquitectura es construcción. Podríamos incluso abrir ese debate. ¿Ustedes qué piensan? Hay gente que, Valentina dice ambas, Ale Cárcamo dice una volumetría y luego materiales. Team Concepto, dice Orlando, van de la mano, espacio y materialidad indispensables. Hay unos chicos, Julia también, Julia, te amo, la verdad que hace tiempo que no te veo. Pone, creo que también es importante encontrar una mano de obra que acompañe a materializar las obras de este tipo de detalle. Totalmente de Eh, acuerdo. Guillermo dice los dos, es un ida y vuelta, como una puerta vaivén, no, mentira. Me Eh, gusta que sea los dos también. Es una tercera vía. La Todos verdad es también que, dime, hablando un poco dime, Santi, dependiendo del lugar, como que hay que tener mucho, o sea, en cuenta mucho dónde se va a tener dónde se va a hacer el proyecto, ¿de acuerdo? como dónde se va a construir para poder como tener, por ejemplo, hay uno que pone, José pone, no puedes pensar en un proyecto, por ejemplo, tropical sin pensar en los materiales que le hagan juego. De acuerdo. No, incluso, o sea, yo creería que no se puede pensar ningún proyecto sin la materialidad, pero eso es abierto al debate, está abierto al debate, como por ahí alguien decía, Concept Team, realmente la persona que quiera empezar con su concepto de diseño arquitectónico es parte también de los estudios académicos, hay muchas personas, muchos arquitectos incluso muy renombrados que siempre van a empezar por un concepto arquitectónico, la materialidad la dejan a lo último, como un finishes. eh, entonces no hay una verdad absoluta, Santi. La verdad es que no hay una verdad absoluta sobre esto. Está totalmente abierto el debate, pero digamos que esto yo creo que para todos ustedes puede ser un punto de vista un poco diferente, un poco, digamos, en contravía de lo que en la academia actualmente se enseña. Genial, me encanta, la verdad. Me encanta, me encanta. He aprendido un montón yo, que pensaba que era todo de los Sims, pero bueno, aparentemente no. Bueno, les agradezco a No, cada muchas uno de los gracias. carpinteros que han venido hoy. Perdón, Santi, Sí, una cosita última, Félix, si puedes Grandes pasar carpinteros. a la siguiente slide, que había muchos que estaban preguntando ahí si iba a quedar grabada. La sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube, ahí al YouTube de Better Pros, donde están también todas las anteriores que las van a poder encontrar. Y lo último, también Feliz, si querés pasar, es la promoción, digamos, de tu estudio, así que nada, quienes lo quieran seguir, ahí tienen el estudio de Feliz. Muchas gracias por la invitación a ver Pros y muchas gracias a todos los que asistieron, los que participaron. Me pueden escribir en cualquier momento de Estudio Tau Design y abrimos debate en cualquier momento de nuevo, ¿no? Vale. Exactamente. Me encantó. bueno, nada, listo. Gracias a todos. Como dijo Male, pueden ver todas las better sessions que hemos tenido. Ya he sacado varios nombres también para las próximas. Veo que Orlando tiene unas ganas de hablar otra vez, que Carol también. Así que nada, la verdad que gracias por acompañarnos a todos. Son unos grandes carpinteros y unos grandes profesionales. Así que nada, gracias por asistir.